Buenas noches, soy Ana María Lomelí. ¿Cómo se ha sentido? Sentirse fatigado, tener dolor de cabeza, tos persistente, neblina mental o insomnio son secuelas que padecen algunas personas después de haber tenido COVID-19. Hoy al filo, el doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues qué gusto siempre tenerlo con nosotros, doctor Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto. Y bueno, pues hace unos días, ¿no? Escuchábamos al presidente Biden de Estados Unidos dar por terminada pues, la pandemia, ¿no? Oficialmente pasaron a otro capítulo. Pues un anuncio sin lugar a dudas importante en muchos sentidos y también polémico, ¿no? En México, ¿por dónde podríamos empezar a hablar? ¿Podemos dar un parte de decir, bueno, ya la pandemia quedó atrás? No, aquí en México la pandemia está activa. Yo pienso que más allá que de un decreto, pues es conjuntar una serie de información que permitan tomar las decisiones para decretar que la pandemia se ha controlado y pasa a otra etapa esta infección. No es que el decir que acaba la pandemia, sí, no es que desaparezca el virus o desaparezca la enfermedad. Pasa una etapa en donde ya solo en algunas, por regiones, se van viendo estos brotes, pero ya no en la magnitud como lo hemos vivido. Entonces, es conjuntar una serie de datos, como es el número de contagios diarios, el número de defunciones, número de hospitalizaciones. Y eso lo que sí hemos visto aquí en México y se está reportando por las autoridades sanitarias es que ya van varias semanas en que hay un descenso en el número de casos por día de estos datos que acabo de comentar. The emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. ¿Y ahora en qué etapa estamos nosotros en México? Si bien ha descendido el número de personas enfermas por fortuna, ¿cuál es nuestra situación? Bueno, igual que en muchas partes del mundo, el problema pues ya no tiene las dimensiones como lo vivimos de manera terrible en los años anteriores y lo que comentaba pues el número de cada vez menos casos. Y esto pues también es como consecuencia de la prevención. Es el efecto de la vacunación, que sin duda pues, ha sido uno de los grandes beneficios, descubrimientos en muy poco tiempo y de los grandes beneficios que yo creo que a todo mundo nos queda ya claro, más claro porque así lo vivimos en carne propia, el que el vacunarse ofrece muchas ventajas. Una, evitar la enfermedad, la otra, preservar la vida. Entonces, ahora pues, los casos han disminuido. Por ejemplo, nosotros, en el caso del INER, pues hemos sido un centro de referencia. Eso significa que los casos más graves, nosotros los atendimos. Digo, no somos los únicos, pero nosotros nos concentramos en la atención de los casos más graves. Es decir, enfermos con COVID que requerían cuidados intensivos, como una terapia intensiva. Hoy en día, por ejemplo, al día de hoy, solo tenemos 17 pacientes hospitalizados de COVID, de los cuales 3 están intubados. Todo lo demás que tenemos, más de 100 pacientes, ya son de otras enfermedades. Pero desde el 27 de febrero del año 2020 al día de hoy, no hemos tenido un solo día en que no tengamos pacientes hospitalizados. Y no hemos podido bajar de la cifra de 10 enfermos por día en atención hospitalaria. Como centro de referencia, es cierto que afortunadamente en muchos otros hospitales, pues ya el tema de COVID prácticamente no lo ven, están en su trabajo cotidiano, pero también hay que entender que nosotros somos un hospital respiratorio. Claro. Entonces es obvio que la infección tiene manifestaciones respiratorias y por eso también estamos viendo más que otros. Pero nada que ver en cifras con las que vivimos en varios meses anteriores. Además, parte del trabajo que realizaron ustedes fue este seguimiento, ¿no?, post-COVID a estas personas enfermas a través de videollamadas con esta unidad de telemedicina que también fue creada para en ese momento.
Y qué importante es este seguimiento, porque el tema del post-COVID pues también ha dado mucho de qué hablar. ¿Nos podría platicar de las secuelas y de cuál es el tratamiento o qué debemos de hacer? Sí, efectivamente, en una primera instancia nosotros pues, estábamos concentrados en la atención de los casos graves que pudieran salvar la vida. Conforme los pacientes fueron mejorando y estaban en condiciones de egresar a su domicilio, pues nos dimos cuenta que en el seguimiento muchos de ellos seguían teniendo algún tipo de molestias. Entonces vimos que la necesidad de implementar una clínica de seguimiento post-COVID. Y eso lo hicimos desde mayo del año 2020. O sea, marzo, abril ya estábamos internando pacientes graves, algunos de ellos en 3, 4 semanas ya estaban en domicilio, pero no se sentían bien. Y como se hace en la medicina, cuando el paciente está hospitalizado, después hay que seguirlo de manera ambulatoria. Lo mismo se hizo con este tipo de enfermos. Y empezamos a ver cosas interesantes que ahora pues ya son del dominio público, porque al ser una enfermedad grave respiratoria, pues todo el mundo pensábamos que las secuelas eran respiratorias. Y sí, sí es cierto, algunos enfermos quedaban con algún grado de dificultad para respirar, y cuando hacía uno pruebas un poco más específicas para ver el daño pulmonar, pues se encontraba que tenían alteraciones de la función respiratoria, o en los estudios de imagen pues tenían lesiones o cicatrices. Sin embargo, con el tiempo fuimos viendo que tenían otras manifestaciones, por ejemplo, pérdida de la fuerza muscular, dificultades para la marcha, alteraciones neurológicas, por ejemplo, las secuelas de la salud mental. O sea, era un daño emocional terrible. Ahí fíjese, doctor, que me surgieron muchas dudas. Por un lado, estaba yo leyendo que las personas que ya habían cumplido con su tratamiento, ya habían salido del cuadro de los 15 días, por así decirlo, seguían teniendo síntomas de COVID. Y por otro lado se habla de las secuelas. ¿Son dos cosas distintas? Sí, porque digamos, en el cuadro agudo, después de unos cuantos días que la persona ya no tiene fiebre, ya no se siente tan mal, pues sí quedaban con cansancio, con disminución de la fuerza. Algunas personas, todos escuchamos o conocimos que no recuperaban tan rápidamente el sentido del olfato y del gusto, presentaban olvidos de las cosas. Pero con el tiempo muchas de estas secuelas no eran, o esta parte, digamos, de extensión de la enfermedad ya a más tiempo, pues no representaban un problema para la vida, sí para pues el bienestar de la persona, pero muchas de ellas se controlaban. Cuando decimos secuelas mayores es porque quedaron con daño pulmonar permanente, con daño renal permanente, y lo que yo decía, daño en la salud mental, que si bien en muchos aspectos no es permanente, el tiempo que la persona está con alteraciones emocionales, pues es terrible porque les cambia su calidad de vida. Claro, a ellos y a su familia. Y qué difícil decir o diagnosticar, bueno, pues mi esposo tiene problemas de ansiedad o de salud mental, pues porque son secuelas del COVID, ¿no? O porque, pues, realmente, o por la edad, o por tantas otras cosas que se tienen que atender en cuanto a la salud mental. Hablemos de la prevención, doctor. Ya estamos muy destapados, ¿no? Ya andamos muy contentos por la vida, y por supuesto que se vale, pero en la prevención, pues, está, como usted decía, pues, una parte muy importante de, pues, que sigamos todos sin llegar a esta estadística negra. ¿Qué necesitamos hacer para prevenir? Sí, es cierto, y qué bueno que ya en el mundo y nosotros aquí en el país, pues vamos sintiéndonos un poco con más libertad de salir, de empezar a rehacer la vida habitual. Pero desde el punto de vista de salud, todas las personas que nos dedicamos a la atención de la salud, pues sí seguiremos insistiendo, no lo dejaremos de hacer, de que las medidas de prevención se tienen que mantener. Esto es una cosa de aprendizaje, es una cosa de que tenemos que cambiar nuestra cultura en salud. Creo que nos hemos dado cuenta que hoy podemos estar bien y mañana no. Esto nos enseñó esta enfermedad, y creo que lo que mejor puede uno hacer por uno mismo es cuidarse. Si yo me cuido, cuida a quienes están a mi alrededor. Entonces, hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, hoy en día,
pues que ya ha cambiado el número, la contagiosidad en los enfermos, pues digamos en espacios libres, al aire libre, pues se puedan dar sin cubrebocas. En espacios cerrados, por supuesto que nosotros vamos a seguir recomendando el uso del cubrebocas, ¿no? Porque aunque yo esté sano, pues yo no contagiaré, pero yo no sé quién está cerca de mí. Esa es una. La otra, el lavado de manos es importantísimo. Es importantísimo porque en las manos están no solo este tipo de virus, son cientos de microbios los que puede haber. Y la mano a los ojos, la mano a la nariz, la mano a la boca es la principal mecanismo de contagio de muchas de estas situaciones. Y la otra, por supuesto, la vacunación, que ya vimos que funciona muy bien. La vacunación quiere decir que debemos ponernos, pues, la de la influenza, ahora pues aprendimos a que es anual. ¿También la de COVID-19? Sí, eso todavía no está determinado. Las políticas se van en vacunación de este tipo, todavía están por establecerse porque nos hemos vacunado todos en diferentes tiempos. Y hay gente que ya tiene 5 o 6 vacunas, ¿no? que han buscado ponerse y se la viven pensando en dónde vacunarse porque se van a sentir más protegidos. Esto se establece conociendo cómo es el comportamiento de los anticuerpos, de los mecanismos de defensa, cuánto permanecen en el cuerpo activos, ¿no? Entonces, sin duda, yo lo que pienso es que en el futuro, ya muy pronto, se va a establecer, yo pienso que va a ser igual que la influenza. La vacunación deberá de ser anual, porque midiendo anticuerpos, 9, 12 meses se mantienen niveles de anticuerpos. Van descendiendo con el paso del tiempo, no son para toda la vida. Entonces, como bien lo dice, el modelo a seguir yo creo que va a ser el de influenza. Doctor, para despedirnos, las recomendaciones, pues ya nos dijo que en lugares cerrados pues seguirá siendo importante utilizar cubrebocas. ¿Qué más? ¿No? Hay personas pues con obesidad, hay personas embarazadas, hay personas con enfermedades pues mucho más delicadas, ¿no? Con el sistema inmune deprimido. ¿Cómo se despide usted? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos recomienda? Yo lo que recomendaría es que las medidas que todos debemos aplicar y que están en uno es el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la técnica de toser y estornudar, ya no hacerlo como lo hacíamos antes libremente, es la técnica de cubrirse porque evitamos la dispersión de lo que estamos expulsando, y la vacunación. Esa es en una primera instancia. En otra instancia es evitar el autorrecetarse, evitar el que las enfermedades progresen. Entonces, algo que también nos mostró la pandemia es que la atención temprana ayuda a controlar las enfermedades. Entonces, no hay que esperarse a sentirse muy mal. No hay que recetarse lo que me dieron hace 6 meses. Lo mejor es acudir con su médico familiar y ya de ahí, pues si hay otras cosas, es una decisión médica el tipo de estudios o quien tenga que ver al paciente. Creo que esos 5 pasos son los más importantes. Me quedo pues con muchos temas a reflexionar, pero del automedicarse y acudir al doctor en primera instancia, qué importante, porque de repente pues no sé, le habrá tocado escuchar que ahora ya pues se toma magnesio de no sé, hay vitamina D, de no sé cuántos tipos hay de vitamina D, y pues no todo es para todos, ¿no? Entonces sí es importante que la decisión que tome, pues finalmente sea basada en lo que le diga pues un médico especialista. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Pues visítenos más seguido, doctor. Como ve, necesitamos hablar de muchos temas. Seguro que sí, con gusto. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al fin. Buenas noches.